Hola, buenas tardes. Yo soy Cristian Tolama, integrante del equipo 5 que se compone por Camila Martínez, Vanessa Páez, Paula Molina y Ángel Pérez. Para iniciar, dentro de poco se cumplirán 2 años del confinamiento a causa de la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Debido a ello, se inició un estado de alerta sanitaria en toda la población, buscando implementar diferentes medidas preventivas como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, además del distanciamiento social. Esta situación provocó un aumento en el desempleo y múltiples decesos, pero hubo un incremento de enfermedades mentales a raíz del confinamiento. Por medio de este debate, trataremos de dar respuesta a dicha pregunta. Las reglas están sujetas en diferentes rubros, que son por intervención, tienen 20 segundos para argumentar. Asimismo, cuando esté por concluir su tiempo, les mostraré una tarjeta que indicará el fin del mismo. Recuerden mantener el orden y el respeto entre ustedes. Y ahora sí, ¿qué impacto ha tenido la pandemia en su vida diaria? Comenzamos con la primera participación de Paola Molina. Muchas gracias. Personalmente podría mencionar que el cambio de rutina que trajo consigo el confinamiento provocó cambios en mi estado de ánimo. Sin duda sentí miedo de que yo misma o alguno de mis familiares se contagiara. Además, la distancia con mis amistades hizo que me sintiera sola por algún tiempo. Prosigue Camila Martínez. Bueno, la pandemia tuvo un gran impacto personal por la poca relación social que podía mantener dentro del confinamiento, afectando con mi dependencia emocional hacia demás personas y de igual manera sin poder recibir atención psicológica adecuada. Muchas gracias. Segunda pregunta, ¿cuáles son las principales enfermedades a causa del confinamiento? Inicia Ángel Pérez. Bueno, según el doctor Rodrigo Durán Muñiz, gerente médico de psiquiatría, comentó que durante el confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19 se han incrementado diversos trastornos relacionados a la salud mental, como lo son el insomnio, la ansiedad, la depresión y el estrés. Prosigue Vanessa Páez. Gracias. Como muestran estudios del IMSS sobre la actual contingencia sanitaria que vivimos, los casos han aumentado. Entre los principales están las ya mencionadas depresión y ansiedad, así como trastornos afectivos, psicosociales y de adaptación. Las consecuencias de esas pueden ser malestares físicos que no mejoran con medicamento, así como dificultad para respirar, concentrarse y tomar decisiones. Bastante válido tu argumento. Sin embargo, desde los tiempos de Homero e Hipócrates han acuñado propiamente el término de melancolía para definir la propia depresión, encontrándola como la gripe de las enfermedades mentales. Es por ello que no podemos asumir que la pandemia es la creadora de estas mismas. Sí, además considero importante mencionar que existen diversos tipos de ansiedad. Si tomamos en cuenta la ansiedad generalizada, esta surge de una interacción entre factores biológicos y ambientales que crean el escenario ideal para sentirse en extremo preocupados, de modo que el confinamiento solo es un mínimo detonante de esta enfermedad, aunado de que antes de la aparición del SARS-CoV-2 ya existía. Perfecto. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los principales motivos por los que las personas son más susceptibles a desarrollar enfermedades mentales durante la pandemia? Inicia Vanessa Páez. Gracias. Con la llegada de la pandemia, la sociedad se ve obligada a un confinamiento. Los psicólogos han demostrado que las personas socialmente aisladas encuentran más estresantes las actividades diarias. Se cree que el cortisol, la hormona que el cuerpo libera como respuesta al estrés, causa inflamaciones, cambios en el sistema inmunológico y otras enfermedades, entre ellas las mentales. Continúa Camila Martínez. Bueno, en el sector estudiantil se podría nombrar la competitividad escolar y la adaptación a aulas virtuales y presenciales. Las restricciones de la nueva aula presencial no permiten el mismo desenvolvimiento social entre los estudiantes, el cual es de gran importancia para establecer relaciones interpersonales. Prosigue Ángel Pérez. Se debe a las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo, la enseñanza en casa y la falta de contacto físico, nos obligan a adaptarnos a cambios en los hábitos de vida y a enfrentarnos al temor a contraer COVID-19. Todo esto en conjunto es difícil y puede orillar a las personas a desarrollar una enfermedad mental. ¿Tú qué argumentas, Paula Molina? Finalmente, creo que el confinamiento nos obligó a distanciarnos para evitar el incremento de contagios. Sin embargo, hubo quienes, a pesar de los cuidados, fueron víctimas de la enfermedad. Sin duda, la pérdida de nuestros seres queridos afecta nuestro estado emocional. Con datos de la revista industrial de la Universidad de Santander, el proceso de duelo en confinamiento es más difícil de llevar, lo que puede derivar en depresión. Muchas gracias. Cuarta pregunta. ¿Con el inicio de la pandemia y confinamiento han incrementado las tasas de suicidio y violencia? Inicia Ángel Pérez. Considero que sí, ya que la OMS estima que alrededor del mundo existen cerca de 1.000 millones de personas que padecen algún trastorno mental. 3 millones mueren cada año a causa del uso nocivo de sustancias psicoactivas, y cada 40 segundos una persona se suicida. El encierro, el estrés y la crisis económica que ha generado la pandemia incrementa hasta en 20% los suicidios en México. Prosigue Vanessa Páez. Me gustaría agregar que desde que se desató la pandemia, los nuevos datos indican que han incrementado las llamadas de emergencia por casos de violencia en el hogar. Asimismo, las redes sociales se han convertido en un medio de incitación al odio. Se habla mucho del incremento violento hacia las mujeres, una crisis económica que creó nuevos delincuentes
y casi 8.000 casos de suicidio en nuestro país, el mayor registro en una década. Bueno, creo que es importante agregar que distintos sectores de salud reprogramaron las citas de atención psicológica y se retomaron hasta inicios del 2021, afectando a pacientes por la pausa de sus tratamientos que son necesarios para su mejora emocional. Además, si bien la tasa de suicidio incrementó por el confinamiento, considero que otra detonante de mayor peso y que ha estado presente en México incluso desde antes de la pandemia es la falta de profesionales en el área de la salud mental, como psiquiatras y psicólogos. Con base en datos de la Secretaría de Salud, en el año 2018 en el estado de Puebla, la cifra total de profesionistas activos llegaba solo a 242. Perfecto. Quinta pregunta. ¿Consideras que el incremento de estas enfermedades mentales se deba a la deficiencia del sector salud enfocado a las enfermedades mentales? Inicia Camila Martínez. Bueno, con base en mi experiencia con padecimientos de trastornos tratados en un sistema de salud público, considero que su deficiencia tiene relación. El tratamiento que yo recibí al principio fue solo de migraña con uso de antidepresivos fuertes, diagnóstico que fue erróneo durante 3 años. Continúa Vanessa Páez. De acuerdo con un estudio realizado por el INEGI, existen 2 psicólogos por cada 10.000 habitantes. Es alarmante, pues es imposible garantizar el derecho a la salud mental. La salud psicológica se vuelve una oportunidad para un sector con la posibilidad de pagar los servicios de un especialista, algo que es imposible para la mayoría de los mexicanos, pero posible para un gobierno con subsidio. Me gustaría agregar que considero que tienen un punto bastante válido. Sin embargo, el aspecto económico tiene una importancia inmensa en este ámbito, ya que al convertirse dicho tema en un aspecto que genera conflicto en la persona, puede provocar estrés, depresión, ansiedad o alcoholismo, y es muy común que consuman sustancias depresoras y generalmente, y se vuelve una escapatoria a la situación económica del individuo. Yo coincido con lo que mencionan. También es indispensable comentar que la familia funge un papel importante en el incremento de estas enfermedades mentales, puesto que las personas de este círculo suelen ser las más cercanas a nosotros. Es así como algunas discusiones de familia influyen mucho en nuestro bienestar general, pero principalmente en el físico, mental y emocional. Precisamente, las propias enfermedades mentales ya mencionadas anteriormente, al no ser tratadas o no atender a los síntomas como las adicciones y procrastinación, se pueden ver vistos por una falta de autocontrol emocional. Es por ello que es necesario tener prioridad en el bienestar mental para no llegar a peores consecuencias. Finalmente, nuestra sexta y última pregunta, ¿con qué estrategias se pueden prevenir posibles trastornos mentales a causa de la pandemia? Inicia Camila Martínez. Bueno, podríamos capacitar a equipos y personal de respuesta en técnicas básicas de primera ayuda psicológica, identificación de condiciones de riesgo psicosocial, generar un programa de atención psicológica eficiente a distancia y programas para mejorar la comunicación familiar. También se recomienda hacer ejercicio, dormir bien, comer de manera equilibrada, comunicar emociones con personas de confianza, escribir para desahogarse, tomar terapia psicológica de ser posible, hacer actividades en casa con familia con el fin de crear una sana convivencia y armonía, haciendo del hogar un espacio seguro emocionalmente. También es sensato pensar que para la prevención de un trastorno mental se deben llevar a cabo ejercicios o juegos de la misma índole, para lubricar la agilidad mental, como pueden ser memoramas, crucigramas, sudokus, acertijos, sopa de letras, etc. La finalidad es ocuparse y evitar a toda costa un trastorno mental, que es un tema de suma importancia que debe atenderse. Para concluir, la pandemia ha traído múltiples cambios a la normalidad de nuestras vidas. Sin embargo, gracias a la naturaleza de adaptación del ser humano, hemos sido capaces de superar las adversidades. Esta situación aún no termina, pero la esperanza de regresar a la normalidad existe gracias a las medidas sanitarias y a la creación y aplicación de las vacunas. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.